Días, jóvenes, vamos a comenzar nuestro programa en esta mañana. Les voy a pedir si nos ayudan a cantar Dejo el mundo y sigo a Cristo. Vamos a cantar todas las estrofas, Dejo el mundo y sigo a Cristo. Y en lo que estamos cantando, si me ayudan por favor, vamos a libro de Proverbios, capítulo número 8. Vamos a intentar ir un poco más rápido de lo que hemos intentado en este día. Entonces, ayúdenos por favor, capítulo número 8 de Proverbios. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Cantemos. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Primera estrofa dice: Dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará, mas su amor, amor bendito, por los siglos durará. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva del perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, paz y gozo en él tendré, y al mirar que va conmigo, siempre a salvo estaré. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva del perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, su sonrisa quiero ver, como luz que en mi camino haga aquí resplandecer. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva del perdón. Última estrofa. Dejo el mundo y sigo a Cristo, acogiéndome a su cruz, y después iré a verle cara a cara en plena luz. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva del perdón. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder tener un tiempo, Señor, donde abrir tu palabra y, Señor, aprender algo nuevo en las Escrituras. Te pedimos, Señor, que toque nuestros corazones. Háblanos a través de la exposición y la predicación de tu palabra. Señor, que podamos llevar una verdad en este día. Y, Señor, ayúdanos a ponerla en práctica, que no caiga sobre un saco roto y la olvidemos y no hagamos nada al respecto para cambiar, Señor. Sé con cada uno de los jóvenes, quizá algún hermano o hermana que está viendo este programa. Y, Señor, te pedimos que uses mis labios, los cantos, todo lo que se va a hacer, Señor, es para darte honra y gloria a ti. Gracias, Señor, por todo el equipo que está atrás para poder llevar a cabo este programa. Y, Señor, te pedimos que tú obres y podamos ser de bendición a cada persona que vea este programa. Señor, te pedimos que tú obres, que tu Santo Espíritu toque nuestros corazones y podamos ser transformados a una verdad en este día. Te pedimos todo eso, en nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, vamos al libro de Proverbios, capítulo número 8. Hemos tenido un tiempo muy especial estudiando Proverbios. Y Proverbios más que nada es acerca de no solo crecer sabiamente, sino también de una manera madura, una manera en la que la sociedad y nuestro alrededor, personas que estén cerca de nosotros, puedan decir que esa persona ha tomado decisiones correctas y que esas decisiones le han llevado a vivir una vida recta. Muchas veces nosotros nos encontramos con jóvenes que conocen Biblia, que saben lo que es correcto, qué es la verdad, pero
a través de todo lo que ellos han estudiado, todo lo que ellos han visto en la Biblia, quizá en clase de escuela dominical, tanta predicación, tanta exhortación, tenemos campamentos, vamos a conferencias de jóvenes, pero algo no cambia. Y no cambia y no es porque no recibamos buena instrucción. Cada vez que la palabra de Dios se abre, podemos aprender una verdad. Podemos atesorar algo y ese tesoro da fruto a su tiempo. Pero más que nada es porque no hemos aprendido a tener una verdadera comunión con Dios. Y el libro de Proverbios nos da razones sociales, pero siempre lo que Proverbios trata de hacer es para que Dios sea agradado, para que lo que nosotros hagamos traiga gloria a Dios, porque es nuestro Dios y es nuestro deber como hijos darle la honra que Él merece. El libro de Malaquías: si soy Señor, ¿dónde está mi honra? Si soy Padre, ¿dónde está mi temor? Y son preguntas que nos llevan a una decisión crucial. Y el libro de Proverbios es específicamente eso. Nos da la bendición, pero también nos da la maldición. Nos da quienes obedecen y hacen y reciben bendición, y aquellos que no obedecen y al no obedecer no hacen, y por lo tanto reciben corrección de parte de Dios o corrección de parte del Padre Sabio. Proverbios capítulo número 8 es algo muy especial, porque si nosotros lo ponemos en ese punto arriba, en sus pericopas, diría excelencia y eternidad de la sabiduría. Qué interesante que la palabra sabiduría va junto con excelencia y eternidad, porque todo tiene que ver con Dios. Si somos sabios es porque hemos pasado tiempo con Dios. Una cosa muy diferente es ser una persona sabia y prudente, y otra cosa es ser una persona astuta. Una persona astuta sabe lo que van a hacer por cuestión de gente que camina con Dios y que se le tiene que perdonar, se tiene que ayudar y esto y lo otro. Pero una persona sabia va a decidir hacer lo correcto, porque si no van a venir consecuencias. Y nos da ciertas características el capítulo número 8. Vamos a comenzar a leer capítulo número 8, versículo número 1. Comienza con una pregunta. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Ahora es como si fuese una sola persona. Versículo número 2. En las alturas junto al camino. Alza su voz entonces en las alturas. A las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da sus voces. Debemos recordar que las personas y todo asunto social y todo asunto que tenía que ver con el pueblo se arreglaba a la entrada, en la puerta. Es por eso que Lot estaba ahí, porque él estaba con las cabezas principales de Sodoma y de Gomorra. Versículo número 3, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, lo que yo refería, a la entrada de las puertas da voces. Versículo número 4, oh hombres, a vosotros clamo. Hombres, individuo, niño, niña, señorita, joven, a usted, a ti clamo, es lo que dice la sabiduría. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres, a toda persona. Y luego versículo número 5 dice, entended, oh simples. Una persona simple. ¿Qué es lo que tiene que entender una persona simple? Tiene que entender discreción. Y vosotros necios, entrad en cordura. Entonces sabiduría se requiere nada más para alguien que desea ser una persona cuerda, alguien que su conducta declara que ha hecho caso a las razones de la sabiduría. Y si no, le llama necios o le llama simples. ¿Por qué? Porque no tienen entendimiento, son como bestias, lo vimos en capítulos anteriores. Versículo número 6 vuelve a ser, una cosa es entender y otra dice, oye, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. La sabiduría, siempre que nosotros abrimos la palabra de Dios, podemos aprender algo. Y la sabiduría siempre nos puede enseñar algo. Porque mi boca hablará verdad. Dijimos que Jesús es la verdad, Dios es la verdad. Y la impiedad abominan mis labios. Dios aborrece el pecado. Justas son todas las razones de mi boca. Y no hay en ella cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende. Nótalo, dice, y razonables a los que han hallado sabiduría. Dijimos que Proverbios siempre que da algo, lo da no solamente porque se ha comprobado que
si no se hace correctamente van a haber consecuencias. Sino que ahora si tienes duda, voy a escribirlo, el Señor Jesús inspira pero el Espíritu Santo inspira y lo marca. Si tienes alguna duda, entonces déjame decirte que lo que yo te estoy diciendo es razonable. Si tanto quieres razonar y tanto quieres que se te explique, entonces dice, y razonables a los que han hallado sabiduría, a los que han hallado. Versículo número 10, recibid mi enseñanza y no plata, si como a la plata la buscares. Es como que lo pusieras en el lugar de, tuvieras una prioridad y tu prioridad fuera hacer lo que es correcto. Y dice, versículo número 10, segunda parte, y ciencia antes que el oro escogido. Si vamos a buscar algo, vamos a buscar la verdad de Dios. Si vamos a querer razonar, vamos a razonar de la manera que Dios quiere que razonemos. Que pensemos 5 pasos más adelante. Eso se llama tener visión. Versículo número 11, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y cuando todo se puede desear, no es de compararse a ella. Es como si tú pensaras en un carro, pensaras en algún collar, pensaras en cualquier otra cosa. Si buscas más la sabiduría, es un especial tesoro. Pastor suele decir, si en este momento se anunciara que vendieran cápsulas que fueran de este tamaño, de sabiduría, tú deberías de invertir todo lo que tú tienes en conseguir esas pequeñas cápsulas, las cápsulas de sabiduría. Pero prioridades, prefieres invertir en otras cosas que invertir un poco más en tu vida espiritual. Versículo número 12 dice, yo, ¿quién nos está hablando? La sabiduría. Habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Número 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia, y marca otra cosa, y la arrogancia, el mal camino. Si tú eres una persona soberbia, eres una persona arrogante, estás en un mal camino. Y no solamente eso, marca otra vez, dice, y la boca perversa aborrezco. ¿Qué estás diciendo que lo que estás anunciando, como la sabiduría anuncia en las puertas y en las calles principales? ¿Qué es lo que tú hablas y cuando hablas muestras tu ignorancia, muestras la falta de comunión con Dios? Una persona soberbia, una persona arrogante es el mal camino y la boca perversa aborrece. Versículo número 14, conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. ¿Te recuerdas? El corazón del rey está en la mano de Jehová y a donde él quiere la inclina. Versículo número 17, yo amo a los que me aman. ¿Quieres que Dios muestre gracia, muestre poder y muestre todo lo demás? Entonces hay un problema y es que me tienes que amar a mí. Y ya que tú me amas a mí, entonces yo voy a mostrarte. Y sí, yo entiendo, de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos amó primero y esa es la razón por la que tenemos su palabra, porque Él nos quiere enseñar, pero debe ser algo recíproco. Tú obedeces a mis mandamientos, entonces yo voy a ir hacia ti y voy a mostrarte mi gracia y mi poder. Y me hallan los que temprano me buscan. Antes de que comience cualquier otra actividad, busca el rostro de Dios. Que se identifique tu rostro con el rostro del Señor. Voy a pedirle a Adrián que ponga el versículo número 18 en la pantalla completa. ¿Puedes ponerlo? Quiero que lo ponga en la pantalla completa. ¿Sí? Ok. En la pantalla completa, en el versículo número 18 dice, las riquezas y la honra están conmigo. Nótalo, las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Las riquezas y la honra. ¿Quieres tener riquezas? ¿Quieres ser una persona de honra? ¿Quieres tener riquezas duraderas y ser una persona justa? Entonces tienes que acercarte a Dios, tienes que acercarte a su sabiduría, no la sabiduría terrenal. Es importante la sabiduría terrenal. Salomón fue la segunda persona más sabia en la tierra, pero sucedió algo.
que Él nos marca y nos dice, tienes que ir hacia donde yo fui y donde yo obtuve esa sabiduría, que es Dios. Más adelante lo vamos a ver, estamos terminando esta sección. 19, mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. ¿Te recuerdas? Frutos dignos de arrepentimiento. Y mi rédito, esos créditos que se dan y que te cobran el interés, ok, mi interés es mejor que la plata y que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Nos da una muestra y nos da una luz de lo que el Señor Jesús podría hacer en la vida de alguien que simplemente decide seguirlo a Él, aceptar el consejo que Dios quiere darle. Y esos son los beneficios de la sabiduría, la excelencia, la eternidad de la sabiduría. La tierra, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La sabiduría que viene de Dios es una sabiduría eterna, que vale la pena invertir en esto. Vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a continuar con la siguiente semana. La excelencia y la eternidad de la sabiduría. Qué interesante que si nosotros buscamos la sabiduría de Dios, Dios recompensa esa clase de sabiduría. Vamos directamente a 1 de Samuel capítulo número 16. Libro de Samuel capítulo número 16. Y les voy a pedir que tengan una pluma a la mano para que ustedes puedan marcar las secciones donde vamos a estar hablando en esta mañana. Primer libro de Samuel, capítulo número 16. Adrián, ¿dónde está Samuel? En la Biblia, ¿verdad? Entre Génesis y Apocalipsis. Primera de Samuel, capítulo número 16. Vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 13. Es una historia muy conocida, es una historia que probablemente ya hemos enseñado sobre esto. Pero muy interesante, vamos a aprender algo que Samuel tuvo que aprender en ese día. Y si nosotros recordamos a Samuel, Samuel es reconocido como el gran profeta de Dios. Un hombre que guió al pueblo de Dios y a través de él, o su ministerio, si podríamos decirlo, entra lo que sería conocido como el primer rey. Después, a través del mismo ministerio de él, entra el segundo rey, entra David. Y ahora está sucediendo como contexto para la enseñanza en esta mañana. Samuel ha perdido toda la posibilidad de poder seguir siendo el rey. Y ahora sucede algo importante. Es tiempo de elegir a su sucesor. Pero hay algo que impide para que pueda David llegar a ser el siguiente rey. Y es que el profeta tiene que ungir a ese rey. Es como si Dios mostrase físicamente que está derramando de su gracia, el aceite caía en la cabeza del siguiente rey. Y le decía, Él es mi ungido, un aceite fresco, un aceite nuevo. Y entonces hay un problema. El problema es que Samuel ama mucho a Saúl. Y hasta que esa persona no sea quitado, por así decirlo, la unción, David no va a poder seguir siendo, no va a poder a entrar a la línea. ¿Qué sucede entonces? ¿No se supone que él es el varón de Dios y que todo lo que el varón de Dios recibe de parte de Dios debe de hacerse? Sí, pero hay un problema. Y ese problema es el problema de cada joven, de cada señorita, que a veces nos cuesta obedecer la voz de Dios. Y quiero hablar de esta mañana por algunos minutos acerca de una verdadera comunión con Dios. Una verdadera comunión con Dios. ¿Cuánto nos hace falta? Y no estoy hablando de un devocional, no estoy hablando de que sigas un programa de día a día de escritura de versículos o algo por el estilo. Eso es bueno, es el kinder. Pero llega un momento en la vida que es tiempo de buscar a Dios verdaderamente, donde vamos a ser confrontados por Él, vamos a ser confrontados por lo que nosotros carecemos. Y Dios nos va a tener que decir, necesitas eliminar eso para que podamos seguir creciendo a la medida de la fe. Samuel tuvo que tomar una decisión y esa decisión la tiene que tomar todo joven y toda señorita. Estoy redundando más, vayamos a nuestra lectura, dice así. Dijo Jehová a Samuel, nótese que es Dios mismo quien está hablando a Samuel. No es cualquier persona.
No es cualquier individuo, no es un presidente, no es ni siquiera, por así decirlo, en línea de autoridad, no es el pastor, es Dios mismo. Esa dulce voz que algún día Samuel escuchó por primera vez estando él en el templo ya casi por acostarse, ahora viene con un tono diferente y es un tono de mandato. Ya no es de invitación como al principio. Llega un momento en la vida espiritual que ya no tiene que ser opcional. Ya no es si gustas hacerlo, hermano, ya es debes de. Ya es tiempo que los jóvenes y las señoritas de nuestra generación entiendan que debemos de buscar a Dios. Si no, nuestra generación se va a perder. Ya no es una invitación, ya es nuestro deber. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Nótalo, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Qué triste, ¿no? Había tanto sobre la cabeza de Saúl puesto. Imagínate, el primer rey escogido por Dios. Y ahora Dios dice: yo lo he desechado. Y le manda y le dice algo: llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiere, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Versículo número 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. Y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí a 7 de sus hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos sus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate, úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¡Wow! ¡Qué interesante historia! Oremos y que el Señor nos dé de su entendimiento. Padre celestial, en esta mañana pedimos de tu gracia. Señor, la palabra de Dios va a ser abierta. Tu palabra va a ser expuesta. Usa mis labios, Señor, que yo no diga algo que desacredite o que, Señor, pueda caer en algo titubeante, sino que sea sólido, Señor, y que a través de mis labios todos nosotros podamos tomar una decisión en esta mañana. Y esa decisión sea pasar más tiempo contigo, quizá. Señor, quizá la decisión en esta mañana sería apartarnos de pecado. Quizá la decisión en esta mañana podría ser estar atento a lo que tú quieres y no a lo que nosotros queremos. Apartarnos de pecado, Señor, apartarnos de alguien que nos invita a participar en pecado. Señor, usa mis labios, que el mensaje en esta mañana pueda ser enterrado en un corazón de carne y pueda dar fruto que abunde a nuestra cuenta. Señor, te pedimos que tú obres, tu Espíritu Santo nos ayude a tomar decisiones y que esas decisiones puedan ser permanentes. En nombre de Jesús oramos. Amén.
Lo que acabamos de leer es una historia algo triste, algo compleja, pero vamos a ir un poco a poco para hacer entender lo que quiero enseñarte en esta mañana. Lo que sucedió lo hemos leído ya, pero hay algo que marca mucho mi corazón y es que Samuel sabía que era lo correcto hacer, pero había algo que le impedía. Y era que él había puesto todo su énfasis en Saúl. Capítulos anteriores vemos que mismo Samuel lo elige, sucede lo mismo, lo encuentra, es ungido, ahora lo declaran el rey. Pero Saúl comete un error. Y no es un pecado, no es un error que nadie esté exento de cometer. Todos lo podemos cometer. Pero sucedió algo con Samuel que le impedía llegar a donde Dios quería que llegara. A pesar de que Dios le dio a él instrucciones claras, Samuel tenía que tomar una decisión. Y quiero que sea lo primero que vamos a ver en esta mañana. Para nosotros poder tener una comunión con Dios, necesitamos entender que Él nos da instrucciones claras. ¿Cuál es la instrucción? Bueno, lo primero que Él dice es, y es confrontándolo, no es animándolo, no es tratando de alentarlo como solemos pensar de Dios, ahora es confrontándolo. Samuel, ya te dije que Saúl tiene que ser desechado, tiene que ser quitado de su lugar, ¿por qué no lo has hecho? Y lo primero que viene a él es, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Qué interesante. Si lo pusiésemos en alguna otra perspectiva sin hacer daño a lo que la palabra de Dios nos muestra es ¿hasta cuándo pecarás? ¿Hasta cuándo querrás solapar el pecado que ya te dije que es tiempo de condenar? ¿Hasta cuándo será que decidas hacer lo que es correcto? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo? No la sociedad, no una denominación, no un grupo de gente, es Jehová, es Dios mismo. ¿Hasta cuándo, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Qué triste. Joven, quiero hacerte dos preguntas y la primera es, ¿qué es ese pecado, persona o excusa que te detiene de avanzar a seguirle a Él? El punto final es que Cristo sea glorificado. El punto final de todo lo que nosotros hacemos es que el nombre de Dios sea levantado y puedan decir que esa generación se paró por lo que es correcto. A pesar de lo que sucedía, a pesar de quienes estaban en contra, tenemos nosotros que pararnos por lo que es correcto, pararnos por la verdad de Dios. El plan de Dios sigue adelante conmigo o sin mí, contigo o sin ti. Pero necesitamos abrazar la verdad de Dios y pararnos por lo que es correcto y apartarnos de nuestro pecado. Samuel estaba en pecado prácticamente porque él sabía que Jehová ya lo había desechado. Pero sucedía algo, es que Samuel amaba a Saúl. Y yo entiendo, a veces, yo en lo personal, a veces no me gusta corregir a alguien que está mal, porque quizá sea lo que estorbe para que pueda causar un cambio. Pero por el contrario, Dios dice, repréndele. Párate por lo que es correcto. Si no le gusta a él o no le agrada la corrección, a Dios no le importa, porque mi trabajo como atalaya espiritual es anunciar que viene peligro. Y si esa persona no hace caso, dice, mis manos estarán limpias de sangre. ¿Por qué? Porque se le advirtió. ¿Qué pecado, qué excusa, qué persona tienes que detenerte? Tienes que detener de hacerlo, tienes que detener de tener comunión con Él o de decirla, excusa, persona o pecado que nos detiene de avanzar a seguirle a Él. Apartémonos de nuestro pecado, jóvenes. La segunda pregunta que quiero hacerte es, ¿qué estás haciendo para dejarlo? Ya sabemos que tenemos que apartarnos, eso todos lo saben. Tú sabes que tienes que apartarte de ese pecado, pero ahora la pregunta es, ¿qué estás haciendo para separarte? Para dejar de darla, para dejar de seguirlo haciendo. Pecado, persona o excusa. Nos sorprenderíamos del carácter que muchos jóvenes tienen por ser permisivos con su pecado, porque aprenden a esconderlo de tal manera que todo está bien. Hay alegría en sus vidas, hay gozo,
Quizá hasta incluso algunos se mofan o algunos lo esconden tan bien incluso. Para su pecado sí hay recursos. Para eso sí tienen dinero. Y para hacerlo continuamente. Pero para la obra de Dios no tienen. Tienen dinero para irse de fiesta. Tienen dinero para irse al antro. Tienen dinero para tomar. Tienen dinero para fumar. Tienen dinero para drogarse. Tienen dinero para andar en perversidades y en fornicación y en todo lo que nosotros quisiésemos agregar. Pero no tienen dinero para invertir en sus propias vidas hacia la verdad. No tienen dinero para pagar la conferencia, no tienen dinero para invertir en misiones, no tienen dinero para un autobús, no tienen dinero para todo menos para la obra de Dios. Es lo que quiero explicarme. ¿Por qué? ¿Por qué para eso sí, para la obra de Dios? Bueno, porque no están dispuestos a poner un alto a su triste y lenta muerte espiritual. Y por consiguiente, su fuego por Dios y su obra están apagados. Lo siguiente que le dice a Samuel Dios es: llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos, me he provisto de rey. Llena tu cuerno de aceite, ven y te enviaré. Llena tu cuerno de aceite, ven y te enviaré. Queremos ser luz en medio de una generación maligna y perversa, pero no estamos dispuestos a llenarnos con la verdad de Dios. Llenar nuestro aceite con luz, para ser luz, pero no estamos dispuestos a apartarnos de pecado, no estamos dispuestos a apartarnos de aquellas personas que nos impiden llegar más lejos, más alto a lo que Dios quiere. Llena tu cuerno de aceite. Este es el aceite que va a iluminar la lámpara, la palabra de Dios. Por eso la importancia que tú aprendas a leerla, a estudiarla. Voy a hacer aquí una declaración random que yo he puesto en mi vida como una convicción, y es que yo desde hace muchos años yo dejé de leer la Biblia. Hace muchos años yo dejé de leerla y decidí, voy a estudiarla. De nada me sirve leerla 50, 60 veces en toda mi vida si lo que dice ese libro no lo voy a aplicar. De nada me sirve estar en una enseñanza si no voy a aplicar una verdad a mi vida. De nada me sirve estar en un ministerio si no voy a intentar que ese ministerio sea fructífero, que sea de bendición a alguien más. Joven, deja de simplemente leer la Biblia y comienza a estudiarla. Que tú puedas venir a Él y puedas leer el versículo número 3. Yo lo marqué porque me encanta esto. Y llama a Isaí al sacrificio. Y nótalo, márcalo, subráyalo. Y yo te enseñaré lo que has de hacer. ¿Cuántas veces queremos seguir a Dios? Queremos que Dios obre de una manera espectacular. Y sin duda, recibir al varón de Dios en tiempos bíblicos era prácticamente una fiesta. El varón de Dios no salía del templo porque el templo era su prioridad, estar cerca de la presencia de Dios. Y ahora el varón de Dios viene a mi casa y debo de recibirlo. Pero Dios quiere enseñarte algo. Y Dios me enseñó que Él quiere enseñarme qué es lo que yo debo hacer. ¿Por qué? Porque para yo poder tener una verdadera comunión con Dios debo aceptar las instrucciones claras que Él me da. Hay 3 problemas claros del por qué nosotros no podemos tener una verdadera comunión con Dios. No podemos aceptar las instrucciones tan claras que Él nos da. Lo primero es que no queremos escuchar la voz de Dios claramente. Cualquier excusa para alejarnos de venir a la iglesia es buena. Cualquier excusa para cometer pecado es bueno. Cualquier excusa para no hacer lo que sabemos que es correcto hacer es bueno. ¿Por qué? Porque no queremos escuchar la voz de Dios claramente. Es por eso que tú no tienes una relación con Dios, porque no quieres ser confrontado con la verdad. Nota, lo dice, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Pero Señor, ¿por qué? Señor, dale una oportunidad más. Y yo estoy por segundas oportunidades, no me malentiendas. Hay muchos jóvenes en la iglesia sirviendo que saben que yo les amo.
que saben que yo estoy dispuesto a invertir en sus vidas. Pero hay un problema con algunos de ellos, y es que ellos no aprecian todo lo que se ha hecho. ¿Por qué? Porque solamente es un pasatiempo. Joven, escucha la voz de Dios claramente hoy. Salmo número 53, versículo número 1, leo, dice el necio en su corazón, no Dios. Dice el necio en su corazón, no Dios. Y por tanto se han corrompido y han hecho lo abominable, una abominable maldad añade. No hay quien haga el bien. Joven, necesitamos de alguien que se pare por hacer lo que es correcto en medio de nuestra generación. Necesitamos a alguien que diga, yo quiero ser usado por Dios de tal manera que cuando otros sepan de Él y de lo que yo hago, sobresalga más Él que mi persona. Necesitamos escuchar la voz de Dios claramente. Lo segundo que yo veo, por la razón que no podemos tener una verdadera comunión con Él, es que no queremos ser confrontados con la verdad de Dios, no la verdad de alguien, o la verdad de un libro, o la verdad de algún filósofo, la verdad de alguien que quiere sonar interesante, sino la verdad de Dios. ¿Cuántos predicadores hoy en día lo único que enseñan es filosofía y se han olvidado de la palabra de Dios? ¿Cuántas personas yo no he escuchado que lo que enseñan, suena extraordinario y sorprendente, pero cuánto de eso verdaderamente se está practicando? De nada sirve que tengamos un banquete, el siguiente servicio en cuanto a la predicación y la exhortación de la palabra de Dios, si nuestro corazón está tan duro y tan lejano de Dios que no vamos a tomar decisiones. No queremos escuchar la voz de Dios claramente y no queremos ser confrontados con la verdad. Jeremías 36, 23. Libro de Jeremías, capítulo número 36, está sucediendo algo muy trágico, algo muy triste en ese pasaje. Jeremías 36. Y no quiero andar más. Léelo, por favor, más tarde, capítulo completo, léelo. Pero versículo número 23 dice, cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras, aunque el Natán y Delayá y Gemarías rogaron que no se quemase aquel rollo. No los quiso oír. Esto sucede en la vida de cada joven y de cada señorita, que al exponerse la verdad de Dios deciden desecharlo e incluso tirarlo en el fuego. No tuvieron, lo que está tratando de decir aquí el escritor es que no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos. Es como si sucediese una tragedia tan grande que nos compugiera, que causara en nosotros un dolor tan grande que quisiésemos que jamás sucediese. Pero viene aquí y se lee el rollo, se lee lo que está escrito. ¿Y qué sucede? El rey decide quemarlo. El rey decide desecharlo. Y es lo que tú y yo hacemos cada vez que se expone la palabra de Dios y simplemente lo rasgamos como si fuera un papel y lo desechamos como si fuera basura. No queremos ser confrontados con la verdad de Dios. Lo tercero que yo veo de por qué no podemos escuchar claramente las instrucciones de Dios es porque simplemente no queremos obedecer esa voz clara. Dios dice, llámalo pecado porque yo lo llamo pecado. Deséchalo porque yo lo desecho. El que no practica la verdad es culpable de ella. El que infringe una sola regla en la ley infringe toda la ley. Pero la voz de Dios es clara, pero no la queremos obedecer. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Dios quiere que nosotros estemos a cuenta con Él. Venid, es una invitación y dice Jehová, no es cualquier persona nuevamente, no es cualquier individuo, es Dios mismo quien nos dice, venid luego y estemos a cuenta. No queremos obedecer la clara voz de Dios. ¿De qué sirve que seamos confrontados? ¿De qué sirve que escuchemos predicación tras predicación, enseñanza tras enseñanza, si nuestro corazón ha decidido ya no escuchar la voz de Dios?
Amado, tercera de Juan, capítulo número 1, versículo número 11. Tercera de Juan, capítulo número 1, versículo número 11, dice así: amado. Juan escribe amado. Qué palabras tan dulces, amado. Y con esa ternura dice: no imites lo malo. Si vamos a imitar algo, que imitemos lo que Dios quiere que seamos. Pero Él dice: no imites lo malo. Apártate. No imites lo malo. Y por el contrario dice: sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo bueno es de Dios. Sus obras van a hablar más que sus propias palabras. Escuché un proverbio que decía: habla más fuerte porque tus acciones dicen lo contrario. Habla más fuerte porque tus acciones dicen lo contrario. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Ese pecado que estás practicando no está bien. No está bien en la vida de un salvo, si es que eres salvo, si es que eres salva. Esa vida de fornicación y de inmundicia no es buena, si es que eres salva, si es que eres salvo. Regresemos a Samuel. Versículo número 2, Samuel, con todo su corazón, con toda su buena intención, le dice: ¿cómo iré? Por favor, no me hagas hacer esto. ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiere, me mataría. Si mi amigo supiese que estoy tomando la decisión de desecharlo porque no está bien lo que está haciendo, se va a apartar de mí. Si la sociedad supiese que lo que tú dices, Señor, va en contra de sus acciones, me van a desechar. Me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vaca y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Ese di, yo lo tomo como una declaración de acción, porque se supone que Dios no miente. Se supone que la verdad es de Él, que Él es verdad, que Él es luz, y por tanto dice: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. ¿Sabes qué significa? Que entonces le está diciendo a Samuel: tienes que tomar una decisión y tienes que sacrificar esa amistad para seguirme a mí. Tienes que sacrificar, tienes que hacer un sacrificio. Samuel, quiero que me sacrifiques eso. Podría decir Joel: quiero que sacrifiques esa amistad, porque yo no voy a mentir. Y vas a ir y quiero que lo hagas y que tomes esa decisión. A ofrecer sacrificio a Jehová he venido. ¿Qué tienes que sacrificar en el horno de fuego para que Dios te pueda usar? Vemos algo bien interesante, y es: al que quieres proteger, al que encubres o solapas, porque paga la fiesta, te invita a un cigarro, ese joven o esa señorita con la que carnalidad sale a la luz como resultado, y pecas a sabiendas. Con ese, el que sientes libre de ser tú mismo. Un buen amigo te llevará a estar más cerca de Dios, joven. No te alejará. Te animará a buscar a Dios y su rostro. Te ayudará en tu crecimiento espiritual, no te alejará. Te enseñará a amar a Dios, no te alejará. Te animará a invertir en su obra, no te alejará. ¿Qué tienes que sacrificar? ¿A quién tienes que sacrificar? ¿Por qué tienes que pararte por hacer lo correcto? Pregunta: ¿qué necesitamos sacrificar en altar a Jehová? No debo de ahondar más, porque tú y yo lo sabemos. Tú sabes que tienes que sacrificar. Seguramente Dios ya trajo a ti alguna memoria de alguien en específico. Versículo número 3 dice: llama a Isaí al sacrificio. Y vuelve a decirlo.
y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Nuevamente, la instrucción de Dios es clara. Si nosotros queremos tener una verdadera comunión con Dios, donde Dios nos hable, donde seamos confrontados con la verdad y donde decidamos hacer lo que es correcto, entonces vamos a tener que aprender a que Él nos va a enseñar. Él nos va a enseñar a que sus planes son mejores, a que la altura donde Él nos quiere llevar es más alta, donde la perspectiva que Él quiere darnos de la vida, de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, es más grande que nuestra propia sabiduría y nuestra propia inteligencia. Nuestros razonamientos no van de acuerdo a Dios porque no conocemos al Dios que es sabio, que la sabiduría pertenece a Él. ¿Qué necesitamos sacrificar? Y luego dice, y ya que lo has sacrificado, yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Job 38 al 42, léelo cuando tengas una oportunidad en casa. Pero hay algo que me llama mucho la atención acerca de lo que sucedió con Job. Sabemos que Job quizá pasó por dificultades que ningún otro hombre en la historia se ha podido ver que pasó. Pero Job tuvo que entender algo bien importante, y es que su relación era personal. Sí, él iba, sacrificaba, sí, hacía holocaustos por sus hijos, los enviaba, los santificaba, pero sucedía algo bien importante, y es que quería Dios enseñarle algo. Job 42, 1 al 6 dice así: respondió Job a Jehová. ¿Quién respondió? Respondí yo. Yo respondí a Jehová. Pero Job dice: yo conozco que todo lo puedes. ¿Cuándo en el mundo un joven va a dar declaración que no sabe algo? Oh, ya sé. No me molestes. Ya sé lo que es correcto. Y Job, en humildad y en sencillez de corazón, dice: yo conozco que todo lo puedes. Subráyalo, joven, entiende, razona: yo conozco que todo lo puedes. Y añadido a eso, no hay ni pensamiento que se esconda de ti. Tú escudriñas lo más íntimo de nuestro corazón. ¿Qué es lo que él oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¿Cómo? ¿Un hombre que era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? Precisamente, porque cada vez que venimos a Él y a su palabra, entendemos qué tan alejados estamos de Él y qué tan sucio es nuestro pecado, qué tanta maldad hay en nuestro corazón, y cada vez vamos bajando más a nuestro ser y dejando que Él nos enseñe. Pero tenemos que estar dispuestos a recibir las instrucciones claras que Él nos da. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Había conocido tanto, había aprendido tanto, había practicado tanto, pero la verdad, Señor, es que ahora que tú me has confrontado, hablaba lo que no entendía. No te conocía tanto como debería haberte conocido. Cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Si tan solo pudiésemos comprender la grandeza de nuestro Dios, caeríamos de rodillas y le entregaríamos todo por quien es Él. Oye, te ruego y hablaré. Por favor, Señor, dame una oportunidad. Déjame preguntarte más, déjame conocerte más. Te ruego y hablaré. Te preguntaré, Señor, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Qué corazón, qué humildad, qué sencillez. No hay arrogancia. Te preguntaré y tú me enseñarás. Eso habla de una verdadera comunión con Dios. Alguien que ha decidido: voy a olvidar todo lo que está atrás, todo lo que yo sé, y voy a ir y voy a dejar que Él me enseñe. Voy a dejar que Él me diga qué es lo que debo de cambiar. Voy a dejar que Él me diga a quién debo de apartarme. Mas ahora mis ojos te ven. Wow, comprendió la grandeza de Dios. Por tanto me aborrezco. Entiendo quién soy, entiendo dónde debería de estar, y me arrepiento en polvo y ceniza. Wow. Yo hablaba lo que no entendía, dice. Quiero hacer una declaración aquí y quiero que lo marques. Una verdadera comunión con Dios se refleja a través de nuestras acciones. Vamos a recibir esa verdadera comunión con Dios y es a través de
recibiendo las instrucciones claras que Él nos da. Pero una verdadera comunión con Dios se refleja a través de nuestras acciones. Nuestras acciones determinan quiénes somos. Pequeñas decisiones nos llevan a una conducta y una conducta a un estilo de vida. Que tu estilo de vida, joven, sea reflejar a Dios. ¿Por qué nuestras acciones? ¿Por qué una verdadera comunión con Dios se refleja a través de nuestras acciones? Bueno, porque decidimos pararnos por lo correcto y llamar al pecado por el nombre que Dios le da. Si Dios lo llama hurto, entonces es hurto. Si Dios lo llama fornicación, entonces se llama fornicación, no se llama amor. Si se llama adulterio, entonces vamos a llamarlo adulterio, no un error. Si se llama abortos y Dios dice que es una vida, entonces vamos a llamarlo aborto y asesinato. Si Dios dice que Él aborrece a aquellos que son soberbios, entonces vamos a llamarlos soberbios. Si Dios dice que el homosexualismo es pecado, entonces vamos a llamarlo pecado. Voy a mencionar esto bien rápido. Esta semana hablé con alguien y me estaba contando cómo a esta persona le dolía tanto que a alguien que se decía cristiano practicara el lesbianismo. ¿Qué tiene que ver el amor de Dios con ser permisivo con el pecado? Dios condena el pecado. Dios condena al pecador solamente si éste decide no hacer caso a la gracia que Dios le da. Una verdadera comunión con Dios se refleja a través de nuestras acciones. Yo alabo a esta persona porque se paró por lo que es correcto. Yo alabo a esta persona porque se paró por defender la causa de Cristo. ¿Estarías dispuesto a ser menospreciado ante la sociedad como esta persona lo fue por tu Salvador? ¿Por qué nuestras acciones revelan una verdadera comunión con Dios? Porque decidimos obedecer a Dios y cambiar el rumbo de nuestras vidas, apuntando nuestro navío espiritual hacia el puerto que es Cristo. ¿Por qué nuestras acciones revelan una verdadera comunión con Dios? Porque sus mandamientos y sus ordenanzas se vuelven fáciles de acatar. Se vuelven fáciles de acatar. Estamos en una libertad tan grande que es Cristo. Todo lo que tú quieras hacer dentro de tu propiedad, lo puedes hacer. ¿Quieres reventar globos? Reviéntalos. ¿Quieres lanzar cohetes? Lánzalos dentro de tu lindero, dentro de tu propiedad. ¿Quieres derrumbar una casa? Dentro de tu propiedad, derrúmbala. Pero cuando nos ponemos a cuentas con Dios, entendemos la amplia gracia que Él nos da y podemos obedecerle sin más, sin titubear. Un discípulo se niega a sí mismo por las ordenanzas de su maestro. ¿Qué eres entonces? ¿Alguien que nada más conoce de Dios o alguien que lo ha declarado su Dios? Porque nuestras acciones revelan una verdadera comunión con Dios, porque sus mandamientos y sus ordenanzas se vuelven fáciles de acatar. Versículo número 4, vemos el resultado. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. ¡Wow! Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Joven, ¿se podría decir eso de ti? Hizo Joel como le dijo Jehová. Hizo Adrián como le hizo Jehová. Hizo David como le hizo Jehová. Hizo Vanessa como le dijo Jehová. Hizo Miriam como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad le salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? ¿Cómo no va a ser pacífica si ya hice lo que Jehová me pidió? ¿Cómo no va a ser pacífica mi ida y mi venida si hago lo que es correcto delante de Él? ¿Cómo no va a ser pacífica mi venida si he decidido morir a mí mismo y actuar conforme a la verdad que es de Dios? Versículo número 5. Sí, es pacífica.
Y no hay condenación en obedecer a Dios. Vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Mi sacrificio es que tuve que obedecer a Él. Mi sacrificio es que voy a obedecer el mandato de ungir a un nuevo rey. Mi sacrificio es que al yo obedecerle, al ungir a este nuevo rey, voy a poder seguir sirviéndole. Porque no quiero que me suceda lo que le sucedió a Saúl, que él tomó un lugar que no le correspondía. Él desobedeció a Dios, mintió contra la verdad. Yo no quiero que eso suceda en mi vida. Joven, toma testimonio de lo que sucedió con Samuel y haz caso a lo que deberíamos de hacer para poder tener una verdadera comunión con Él. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Y como yo ya he aceptado los votos que Él me da, entonces te digo: santificaos y venid conmigo al sacrificio. Ved cuán grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Nos alegraremos y regocijaremos en Él. Sus promesas son dulces como la miel. Quiero terminar por este día con una declaración y como conclusión también. Qué maravilloso sería que nuestra generación se parara por Dios y diéramos todos testimonio de lo que hemos dejado atrás. Todos recordamos a Samuel por el gran profeta de Dios que él era, pero incluso él tuvo que decidir hacer lo correcto y pararse por su Dios. Joven, señorita, decide este día seguir las instrucciones de Dios y no nuestros caprichos. Decidamos seguir las instrucciones de Dios y no nuestros caprichos. La voluntad de Dios se tiene que cumplir totalmente, no a medias, no lo que me gusta y lo que no me gusta. Tenemos que cumplir todo el consejo de Dios. Si Dios dice que es incorrecto, vamos a hacer lo que es correcto entonces. Si Dios dice que nos apartemos, vamos entonces a apartarnos. Pero que toda nuestra generación decida hacer lo que es correcto para Dios y reflejar entonces una verdadera comunión con Él. Si nosotros entonces entrevistáramos a Samuel y le preguntáramos: Samuel, ¿qué sucedió? ¿Por qué? ¿Por qué esto o aquello? Bueno, porque hice conforme a lo que Jehová me pidió. Qué maravilloso. El piano va a comenzar a tocar, va a tocar solo algunas líneas. Pero joven, señorita, decide este día que tú vas a desear tener una verdadera comunión con Dios. No un pasatiempo, no un libro de devocionales el cual tú tienes que seguir, sino un estudio exegético de lo que Dios quiere decirnos. Ser una exégeta, ser alguien que decide buscar la verdad de Dios, aplicarla a su vida y entonces ayudar a otros en su crecimiento espiritual. Samuel fue ese puente que llevó a David a ser el rey de Israel. Samuel fue el puente que conectó a esa generación con Dios. Él era el varón de Dios. ¿Te imaginas que todo lo que él hubiera decidido fuera: amo más a Saúl que amo a Dios? Amo más a Saúl que lo que amo, que la obra de Dios progrese. Y si tú tomas esa decisión en esta mañana, es lo que estás diciendo: prefiero quemar el libro, prefiero quemar las escrituras que comprometerme con lo que Dios dice. Necesitamos pararnos por lo que es correcto, pero no va a suceder hasta que decidas tener una verdadera comunión con Dios y aceptar que las instrucciones que Él nos da son claras. El piano sigue tocando. Aún hay tiempo. Aún hay tiempo de que decidas hacer lo que es correcto. Yo no estoy contigo cerca. Mis ojos
realmente están cerrados. Mi visión de donde tú estás, y si estás de rodillas o estás con una actitud de oración, eso yo no lo puedo ver. Lo único que yo espero es que tomes una decisión por tu Salvador. Él es digno. ¿Por qué entonces menospreciar el sacrificio que Él hizo? El piano sigue tocando, la música sigue tocando. Comprométete en este día a hacer lo que es correcto. Abandonar aquella amistad que te impide ir más allá, que te impide subir un escalón más de la fe, que te impide subir esa roca y llegar a la plenitud, al hombre perfecto, a la señorita perfecta que Dios quiere que tú seas. Apartémonos de pecado, que nuestros ojos miren lo recto, que nuestros labios hablen la verdad, que nuestros oídos estén atentos, que nuestro corazón esté dispuesto a hacer cambios, que nuestras manos sean manos que ayudan al necesitado, a otros salvar arrebatándolos del fuego, que nuestros pies caminen por la vereda de justicia, que nuestra vida completa esté volcada a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Señor, si quieres puedes limpiarme, dijo ese hombre paralítico, ese hombre leproso. ¿Qué tal del paralítico que le dijo, Señor, sí? Y entonces Él le respondió, levántate y anda. ¿Qué tal si nada más tocásemos el manto del Señor como la mujer con el flujo de sangre? ¿Qué tal si solamente declarásemos, solo di la palabra y mi siervo sanará? Solo di la palabra, Señor, permíteme ver tu mano obrar, ver tu mano bendecir, y confiásemos como confiaron esas personas. Que deseemos avanzar en la carrera de la fe como Pablo nos pide que hagamos. Señor, gracias. Señor, gracias porque tu misericordia es grande. Porque si tú has permitido que algún joven, alguna señorita escuche este mensaje, es porque aún tú tienes planes para ellos. Señor, sin duda tú tienes planes para mí. Tú tienes planes para cualquier persona que decida que tú seas quien marque el rumbo en su navío espiritual. Señor, obra en cada corazón. En nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a terminar nuestro programa en esta mañana. Vamos a cantar Ya Todo Dejé. Yo sé que hemos tomado más tiempo del que deseo. La verdad, me gustaría que el programa fuera un poco más reducido, pero hay tanto que podríamos aprender. Ya todo dejé por andar en la luz. No moro en tinieblas ya más. Primera estrofa, cantemos. Ya todo dejé. Tan triste y tan lejos. Primera estrofa, cantemos, dice. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús. Mas cuando su voz amorosa oí, que dijo, ven a la luz, ya todo dejé por andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Qué amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y amor. De todo este mundo es la fulgida luz, el nombre del buen Salvador.
la paz. Encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. De mi alma el anhelo por siempre será más cerca vivir de la cruz. Santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Al coro dice: ya todo dejé por andar en la luz, no moro en tiniebla ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su paz. Amén. Qué bendición. No se les olvide, el próximo sábado nos vemos a las 11 de la mañana. Bueno, me ven. Nos ven. A las 11 de la mañana. No se les olvide. Pasen tiempo con Dios esta semana. Agarre un libro de la Biblia. Tome todo el tiempo que sea necesario hasta que Dios le hable. Tome una decisión por hacer lo que es correcto. Esta generación es maligna y perversa, dice Dios. Pero en medio de esa generación dice: resplandecéis como luminares. Ese es nuestro deseo, que la luz de Cristo resplandezca a través de nuestra conducta, a través de nuestro hablar, a través de nuestra amistad incluso. Vamos a orar y que el Señor nos ayude. Padre Celestial, te pedimos en esta mañana que tú obres. La exhortación de tu palabra se ha dado. Te pido que seas con cada joven, cada señorita. Que decidamos, Señor, pararnos por lo que es correcto y vivir una vida que te agrade a ti. Señor, te pedimos que tú obres. Hasta nuestro próximo programa. Sé con nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Gracias, jóvenes. Estamos terminando nuestro programa. Que el Señor les bendiga.